La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Hoy al fin estrenamos nueva temporada, temporada número 3 en La Ciénaga Oscura. Y con un invitado que es su segunda aparición y bueno, va a estrenar la temporada. Estamos hablando del buen José Pablo Calvo Chacón. Sí, Calvo Chacón era, ¿verdad? Sí, Sí. caballero, sí, 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 sí. No sé por Vamos por qué aquí. estuve así de decirle Camacho y yo, no, Camacho no era. No, 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 no te ofrezco, man. No, No te ofrezco. yo tengo mucha dislexia con los nombres y apellidos, ma, entonces yo siempre es como, piénselo bien o Sí, pregunte. sí, sí, no, no, eso pasa, eso pasa, eso pasa. Por lo Ma, menos, a mí todo el mundo me cambia el nombre, man. no, por lo menos lo dije Que bien. sí, sí, no, no, por lo menos el nombre, man. El nombre está bien, eso es lo que más me Ok, ok, importa. ma. Pero bueno, mae, estrenamos temporada en Japón. Justo estamos hablando afuera que usted no ha ido a Japón, pero igual que a mí le encantaría ir. Uno de los sueños, man, que está ahí para el bucket list. Llevo Mae, ya sí. ratillo haciéndole números, eso es algo que estoy deseando sacarme, es un clavote ahí, pero y cuando se dé se tiene que dar, ¿verdad? O sea, nada de forzar las cosas y nunca es tarde cuando le dices, bueno, como dicen, entonces mejor llevarla al suave y a cuando salga, pero sí, Japón es un sueño, man, totalmente. Esperemos que esta temporada lo pique más para querer ir. Justo vamos a hablar de esta temporada, va a ir un poco de la cultura japonesa, vamos a hablar de todo un poco. Ya yo tengo los 20 mitos de los que vamos a hablar. Y justo el de hoy es el Kappa. Primero que todo, mae, le tengo que hacer dos preguntas. ¿Le cuadra Pokémon? Man, me gusta mucho la primera generación de Pokémon. Ok, Lo mae. que pasa es que yo nunca he sido de los juegos de Pokémon. Me Ujú. fascinaba el anime. Mae, los juegos nunca lo logré. Es una hora muy rara porque a mí me encantan los JRPGs, ojalá por turnos, pero mae, con Pokémon nunca lo logré. Es muy raro, pero el anime, mae, lo amaba, digamos. Entonces, sí, es como una cosa un poco rara. Digo, Ok, me van a odiar aquí mae. en los comentarios. No, hombre, no pasa nada. Es bien sabido que yo soy súper adicto a Pokémon. De hecho, antes de hacer el podcast, yo subía series de Pokémon. Pero le pregunto porque justo el mito del Kappa tiene dos Pokémon. El más conocido es Squirtle, que es un inicial de la primera generación. Y el otro Ujú, es ujú, Lombre, la evolución de Lotad de la tercera generación. Que de hecho ese sí es ujú, full ujú, basado en el Kappa. El Squirtle tiene así como matices. Lombre sí es exactamente el Kappa. Pero ujú. ahora sí, la pregunta que yo sé que le va a quedar así como, mae, ¿por qué carajos me pregunta esto? Mae, del 1 al 10, ¿qué tanto cuida usted su puerta trasera? Más es una pregunta peculiar, man. Y más, se podría tomar vulgar, weón. Vale que me la está haciendo a mí. No, y vale que la censuro así lo más bonito que pueda. Pronto va a entender Eh, por qué. si estamos hablando de mi casa, pues bastante bien. Hay bastante seguridad en la casa. Estamos hablando de mi integridad personal y física, man. Man, yo Ajá, diría que muchísimo, man. La he ok, cuidado mucho. ok, mae. Qué Entonces, dicha, sí, qué dicha, mae. Pronto va a entender por qué. Y yo creo que si va a Japón va a llevar un pepino guardado en la bolsa por aquello. Pero oiga bueno, usted, man. mae, Oiga usted. son esos mitos que me encantan. Vamos con el Kappa, que literalmente significa niño de río. Es uno de los yokais. Ah, bueno, antes de comenzar, ¿sabe qué es el término yokai? Sí, yo casi sí lo sé por, Ok, man, por juegos, en muchos juegos lo he visto. Entonces, sí, sí conozco el término ok, sí. full time, digamos. Ok, perfecto. Entonces comencemos. Es uno de los yokai más conocidos del folclore japonés, que habita en ríos y estanques. Su reputación varía desde travieso y bromista hasta peligroso y malévolo. Su leyenda a menudo sirve como advertencia sobre los peligros del agua. Entre su apariencia y características, el kappa suele representarse con una apariencia humanoide, y del tamaño de un niño de entre 6 y 10 años, con una combinación de rasgos de tortuga, mono y pato.
El color de su piel generalmente es verde o amarillo verdoso, con piel escamosa o viscosa. Tiene un caparazón similar al de una tortuga en la espalda. Y su característica más distintiva es una depresión circular en la parte superior de la cabeza llamada Sara, que significa plato, que debe permanecer llena de agua en todo momento. Si el agua se derrama o se seca, el capa pierde su fuerza vital y queda inmovilizado o muere. Además tiene manos y pies palmeados, un pico en lugar de boca y huele a pescado. Sus antebrazos están conectados internamente, por lo que tirar de uno hace que el otro se contraiga. Ok, ¿Qué opina? ok. Mae, ya voy a ser muy honesto, mae, ahora antes de que empezáramos, yo vi una foto y yo dije, mae, es como uno, parece un ornitorrinco versión ya mito, digamos. O sea, si a mí me describen un ornitorrinco y no supiera que realmente existen, digo, mae, ese animal es una mala broma. Mae, esto es una mala broma, es una de las criaturas más imaginativas que he visto. Y en serio hay que ver imágenes para ver el montón de versiones que se han hecho a lo largo de los siglos y todos son demasiado diferentes, pero demasiado peculiares. Entonces, ahora que me decís la descripción y un poquito más a detalle, digamos, todos los detalles que tiene, me parece todavía más raro. Es muy extraño. De hecho, cuando yo estaba haciendo la lista, yo dije, de este men tengo que hablar y de los primeros, porque es súper conocido. Pero sí, es un... De hecho, es buena comparación un ornitorrinco. Es que es como una mezcla de muchos animales. Entonces, sí, sí, Una mala broma de Dios. exactamente. Buena observación. Ahora sí, comportamientos y leyendas. Los capas son criaturas inteligentes, pero su comportamiento es impredecible. Se dice que son traviesos. Le gusta gastar bromas como robar cosechas, hacer ruidos fuertes o mirar bajo los kimonos de las mujeres. Pero además es peligroso. En leyendas más oscuras se le acusa de ahogar a personas y animales, especialmente caballos y vacas, y de comerse a sus víctimas, a menudo extrayendo un órgano mítico llamado Chirikodama, que es una bola en el intestino que representa el alma a través del ano. Ok, Ya, ya entiende por qué la pregunta. ya entiendo la pregunta. Ok, Ok. eso, primera vez que escucho el término, Ujú. definitivamente me falta pulir el japonés, porque sí, sí, no lo sabía y capaz yo no llegue y pido un kirikame y toma, ¿verdad? Mae, sí. Y ya ve lo Entonces hay que tener importante, cuidado. es lo importante de cuidar su Chirikodama. Sí, Ujú, hay que cuidarlo bastante, definitivamente. exactamente. Y también interacciones con humanos. A pesar de su naturaleza peligrosa, se dice que los kappa son extremadamente educados y mantienen sus promesas. Si alguien se encuentra con un kappa, puede obligarlo a inclinarse profundamente. Si el kappa devuelve la reverencia, como dicta las normas de etiqueta japonesa, derramará el agua de su plato y perderá su poder, quedando vulnerable. Ahora, las debilidades y remedios. Si usted llega a ir a Japón en algún momento y se topa un capa, ¿qué debe hacer? Primero, como ya lo dije, su principal debilidad es la pérdida del agua, porque los incapacita, quedan inmóviles. Entonces, le puede hacer una reverencia para que él la haga y se le caiga el agua. Otra es el pepino, que es su comida favorita, una forma tradicional para apaciguarlos o protegerse es arrojarle el pepino al agua con los nombres de las personas escritos en ellos. Por alguna razón, dicen, estuve averiguando un poco de por qué el pepino. Dicen que para los capa, aparte de ser su comida favorita, es como un vegetal muy, bueno, no sé si es vegetal o fruta. Bueno, digamos, es un vegetal muy querido por ellos o muy apreciado tradicionalmente. Otra Ok, manera es lucha de sumo. Se dice que son excelentes luchadores de sumo y desafiarlos a un combate es otra forma de enfrentarlos. Y finalmente, el fuego y los ruidos fuertes. También se pueden ahuyentar con fuego, ruidos
fuertes, que no sé por qué el fuego, la verdad, porque ellos tienen agua, pero Agua. sí, es otra opción. Entonces, de momento, ¿qué le va pareciendo el muchacho? Dime, por mis particularidades físicas, yo diría que yo me puedo ir con el mae a sumo, taco a taco, digamos, pero pegándole gritos para mae, porque yo grito mucho, hablo bien duro, entonces, mae, yo diría que la tengo un poco servida con el mae. Ahí puedo protegerme, mae. Ok, Tengo, ok, tengo con qué protegerme, mae. mae, No, no, mae, yo... está muy interesante las debilidades, porque son debilidades como muy pensadas. Y ahí es Sí, donde, de de verdad, hecho. viene como todo este análisis siempre, ¿no? Que lo que hablamos la vez pasada, de que, mae, si vienen de algo viene esta historia, es que tiene que venir de Ujú. alguien o algo. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Qué interesante sería entender las raíces de quién fue el que empezó esta historia, ¿verdad? Ok. Claro, y desafortunadamente no nos va a tocar aprender eso, pero sí sería muy interesante. Bueno, Mike, qué bueno que habla de las raíces porque justo vamos al origen. Como tal, no vamos, como usted lo dice, no vamos a saber quién lo inventó, por qué lo hicieron así, pero una fuente del origen es que se cree que las leyendas de los Kappa se basan en la salamandra gigante japonesa o Hansaki, una salamandra agresiva que atrapa a su presa usando sus poderosas mandíbulas. Otra posibilidad es que el mito pareciera a partir de la antigua tradición japonesa que consistía en introducir fetos que habían nacido muertos en pequeñas embarcaciones y lanzarlos a los ríos. Sobre el origen del nombre se cree que vienen de la palabra capa que introdujeron los portugueses en Japón. Como los capa suelen llevar un caparazón a modo de capa para cubrirse la espalda, la palabra portuguesa española fue japonesizada a capa y utilizada Mm, para nombrar a estos seres mitológicos. Este fenómeno de préstamos lingüísticos de palabra europea al idioma japonés ha sido y todavía es frecuente desde el siglo XVI. A su vez, otras teorías sugieren que se basan en los avistamientos históricos de la ya extinta nutria de río japonesa, vista desde la distancia. Estas nutrias eran conocidas por erguirse en dos patas, un hecho que pudo haber causado numerosas confusiones. El lugar más ujú. conocido donde se ha afirmado que supuestamente recibe un kappa es en las aguas del río Kapabuchi, de la ciudad de Tono, prefectura de Iwate. El templo budista local de Yokenji ha dedicado una estatua de perro Komainu para honrar al Kappa, que según la leyenda ayudó a extinguir el fuego del templo. El Kappa también es venerado en los templos budistas de Songenji, en el distrito de Asakusa, en Tokio, donde según la tradición un brazo momificado de un Kappa permanece dentro de la sala de la capilla. Y pronto, en unos momentos vamos a contar esa historia, de hecho. Entonces, básicamente Ok, de ahí viene. ok, ok. Ujú. Ahí está. Bueno, el tema de la raíz lingüística me parece sumamente eh, realista, digamos, ¿verdad? Es que eso ha pasado a lo largo de todos los años de la existencia del ser humano desde que hablamos. Entonces, tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora bien, no, eso, la raíz de la palabra no tiene nada que ver con ni la criatura, ni con la raíz de la criatura como tal, ¿verdad? Entonces, sí mantiene como el nombre, lo entiendo, pero definitivamente qué interesante porque sí es una criatura muy rara. Es que, digamos, a más fotos ve uno más peculiar se ve, porque todo el mundo se lo imagina diferente. Exactamente, mae. De hecho, comparando con críptidos o leyendas de la temporada pasada de África, uno muchas veces decía, ah, sí, era un cocodrilo, era un rinoceronte. Mae, acá no tengo idea de qué pudo haber sido. Y que fue lo que creó como esa mitología, ¿verdad? Ajá, esa imagen. Ajá, Pero bueno, mae, correcto. el punto más importante y por el que yo le dije que qué tanto cuidaba su puerta trasera era el chirikodama. Ahora le voy a explicar qué es el chirikodama y por qué hay que cuidarlo. Es una bola mítica en el folclore japonés, ubicada dentro del ano, que se dice que contiene el alma o el espíritu de una persona. Es un objeto de gran valor para los kappa,
quienes intentarán extraerlo de sus víctimas para alimentarse o para obtener su poder. La extracción del Chirikodama resulta en la muerte de la víctima. Varias características es que la palabra significa literalmente bola del ano. Chiri, ano, y ko, que es bola, y tama, joya o bola. Básicamente, no la pensaron mucho. La Yo el función, Chiricahoma lo había visto en, ujú, hay un juego, mae, que no sé si jugaste, que se llama Ghostwire Tokyo. me Es un juego suena. de Play 4, Play 5, Xbox. Bueno, es de Ujú, generación reciente, digamos. Mae, y se habla de la Chiricahoma en el ujú. juego. Lo que pasa es que yo no. Lo explican, pero no lo explican como tan bien. No, no Pero sí, dicen de dónde todos viene. los que tienen más dudas, nada más van a jugar el juego y Mm. van a entender. Ya sabe que si en algún momento recogió un Chirikodama, ya sabe de dónde salió. Ya ahí donde salió, sí, eso es lo eso Sí. es lo preocupante, mae. Ok. En la función mítica se cree que alberga el alma o el espíritu, por lo que su extracción es fatal. En algunas representaciones se asocia como una gema sagrada. La relación con los Kappa es que ellos lo buscan sus víctimas para conseguirlo o bien lo extraen directamente para sacar su poder, por así decirlo, como que consumen el alma. Y algunas interpretaciones modernas sugieren que podría referirse a un órgano del cuerpo, como la próstata, o incluso ser una forma de interpretar visualmente una hemorroide trombosada. Ujú. Pues eso era el Chirikodama. Tiene mucho sentido el tema de la hemorroide. Sí, sí, la verdad, mae. Pero bueno, también vimos lo del pepino, ¿verdad? Que ya lo expliqué un poco, que es la manera más común de defenderse de él. Pero como tal, en esta página que me encontré dice que el Kappa es una forma degradada del dios del agua. Y la primera cosecha de pepino siempre se consideró una ofrenda indispensable para el dios del agua. Es por eso que si usted le Ujú, tira un pepino, ellos se van en carrera a recogerlo. ujú. Ujú, Ok, ok, sí tiene mucho sentido, ujú. claro. Ahora sí, mae. Ya vimos qué era el Kappa, ya hablamos del Chirikodai. Ahora entonces nos vamos a la historia. Por favor, Ujú, por ok, favor, mae. démosle de una vez, que Vamos esa es allá. la parte por la que estoy aquí. Ok, mae. Buenísimo, buenísimo. Las historias me encantan, mae. Ok, de hecho esta es una historia larguita y me gustó mucho y habla sobre esa mano que está en Tokio. La que está en el monasterio. Ajá, Ok, que se dice que hasta la fecha y sigue. ok. Ok, vamos allá. En una pequeña aldea escondida en las colinas brumosas del antiguo Japón, la gente vivía una vida pacífica, cuidando sus arrozales y pescado en los ríos. Los aldeanos estaban unidos, ligados por sus tradiciones y el mundo natural que los rodeaba. Pero dentro del tranquilo ritmo de la vida diaria, existía una leyenda oscura, una que hablaba de criaturas misteriosas que acechaban los ríos y estanques, esperando arrastrar a los desprevenidos hacia una tumba acuática. Estas criaturas eran conocidas como los Kappa, seres con la forma de un niño, el rostro de una tortuga y un cuenco de agua sobre su cabeza que les daba su fuerza. Los aldeanos sabían que debían mantenerse alejados de la orilla del agua al anochecer, ya que se decía que los capas salían a jugar bromas traviesas, a veces arrastrando a la gente al agua sin que nunca regresaran. Perdón. La historia de los capas se transmitía de generación en generación, su ominosa advertencia arraigada en los corazones de la gente. Pero no todos creían, algunos descartaban como mero folclore, un cuento destinado a asustar a los niños y alejarlos de los ríos peligrosos. Un joven en particular pensaba que las historias no eran más que cuentos de viejas, hasta el día en que aprendió la verdad de la manera más aterradora. El joven curioso. Kenta era un joven audaz y curioso, ansioso por explorar el mundo más allá de su pequeña aldea. Era bien conocido entre los aldeanos por su espíritu aventurero
y su escepticismo hacia las viejas supersticiones. Mientras otros atendían las advertencias sobre los Kappa, Kenta se burlaba de los relatos. Historias de fantasma, decía, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Los ancianos temen lo que no entienden. No hay capas en el río. Fue una cálida tarde de verano cuando Kenta decidió probar de una vez por todas que los capas no eran más que un mito. La aldea acababa de celebrar un festival de Tanabata y el cielo estaba lleno de estrellas mientras se dirigía hacia el río. Las luciérnagas danzaban en el aire húmedo y los suaves sonidos de la naturaleza lo rodeaban. Kenta podía escuchar el suave murmullo del agua mientras se acercaba a la orilla del río. Su corazón latía con emoción más que con miedo. Estaba a punto de mostrar a todos que los capas no eran más reales que los monstruos de los cuentos para dormir de los niños. Se agachó en la orilla del agua, mirando la superficie oscura y tranquila. Su reflejo le devolvía la mirada, y por un momento sintió una extraña inquietud, como si algo lo estuviera observando desde abajo del agua. De repente el agua se onduló. Kenta se inclinó hacia adelante. Su curiosidad aumentaba. Pensó que podría haber sido un pez, o quizá una rana molestada por su presencia. Pero entonces lo vio. Una figura sombría moviéndose bajo la superficie. Su aliento le cortó la garganta mientras la figura emergía del agua. Lentamente y deliberadamente, resbalándose a la luz pálida de la luna. Perdón, revelándose a la luz pálida de la luna. Era un capa. La piel de la criatura era verde y babosa, con manos y pies palmeados. Su rostro era grotesca, mezcla de humano y tortuga, con dientes afilados que brillaban a la luz de la luna. Encima de su cabeza había una depresión en forma de cuenco, llena de agua. La vista del capa envió un escalofrío por la columna vertebral de Kenta, y por primera vez sintió el gélido agarre del miedo. Pero el capa no atacó, en cambio se quedó allí observándolo, con una expresión curiosa, como si también estuviera evaluando al joven delante de él. La mente de Kenta corría. Nunca había querido realmente los capa, y sin embargo allí estaba parado ante él. Había escuchado historias sobre cómo desafiaban a los humanos a juegos de habilidad. A menudo usaban trucos astutos para ganar y llevar a sus víctimas a las profundidades del río. Kenta decidió probar su suerte. ¿Deseas desafiarme?, preguntó Kenta, tratando de mantener la voz constante. El capa inclinó la cabeza. El agua en su cuenco salpicaba suavemente. Sin una palabra, alcanzó el agua y sacó una pequeña piedra mostrándosela a Kenta. Luego la criatura fingió lanzar la piedra al aire, sus dedos largos capturándola perdón. Luego la criatura fingió lanzar la piedra al aire, sus dedos largos capturándola hábilmente, cada vez con facilidad. Kenta entendió, era un juego de destreza, en el que claramente el capa se destacaba. Pero él tenía una idea, recordó de los antiguos relatos de los capa. A pesar de su astucia, estaba obligado por el honor. Si el agua en el cuenco sobre su cabeza se derramaba, quedaría impotentes hasta poder rellenarlos. Kenta necesitaba usar el honor de la criatura a su favor. Acepto tu desafío, dijo Kenta, retrocediendo a la orilla del río y entrando en un claro donde podía jugar. El juego comenzó, con el capa lanzando la piedra al aire con destreza, atrapándola a la perfección. Cada vez, cuando llegó el turno de Kenta, él deliberadamente patinó, dejando que la piedra cayera al suelo. El capa sonrió, sus dientes afilados brillaban a la luz de la luna, confiado en su victoria. Pero Kenta tenía un último truco bajo la manga. Cuando llegó nuevamente el turno del capa, él se inclinó profundamente, como para mostrar respeto. El capa, obligado por su sentido del honor, devolvió instantáneamente la reverencia. Al hacerlo, el agua del cuenco sobre su cabeza se derramó al suelo, y la criatura se congeló, su fuerza drenada. Aprovechando la oportunidad, Kenta rápidamente agarró la piedra y la arrojó al río, lejos del alcance del capa. Debilitado y sin poder
y sin poder perseguirlo, observó impotente cómo Kenta huía de regreso a la aldea. Una aldea temerosa. Cuando Kenta regresó a la aldea, estaba sin aliento y pálido. Su encuentro con el Kappa aún fresco en su mente. Estalló en la pequeña posada donde los aldeanos solían reunirse, sus ojos abiertos de par en par, y su energía frenética llamado inmediatamente la atención. Lo vi, jadeó. El Kappa es real. Los aldeanos que durante mucho tiempo habían descartado las maneras bruscas y el escepticismo de Kenta, ahora lo miraban con sorpresa. Su miedo era genuino y sus palabras resonaron con aquellos que siempre habían creído en las viejas leyendas. ¿Te atacó?, preguntó un hombre anciano, con la voz temblorosa. Kenta negó con la cabeza. No, pero me desafió a un juego. Lo engañé, pero todavía está por ahí. Debemos tener cuidado. Los ancianos del pueblo, una mujer sabia y respetada, dio un paso adelante, su rostro grave. Los Kappa no son criaturas con las que se deba jugar a la ligera, dijo. Pueden ser traviesos, pero también son peligrosos. Si se sienten insultados o amenazados, pueden regresar para vengarse. Los aldeanos susurraban entre sí, el miedo infiltrándose en sus voces. Los Kappa siempre habían sido una figura sombría en sus vidas, algo de algo a temer, pero nunca visto. Ahora que uno había aparecido, el peligro se sentía demasiado real. La anciana levantó la mano para pedir silencio. Debemos hacer una ofrenda a los Kappa para apaciguarlos, dijo. Si no lo hacemos, pueden traer desgracia a nuestra aldea. Los aldeanos estuvieron de acuerdo rápidamente, reuniéndose para preparar una ofrenda. Llevaron frutas, verduras y pescado, alimentos que se decían que los Kappa disfrutaban, y los colocaron en una canasta grande junto a la orilla del río. Al caer la noche dejaron la ofrenda y se retiraron a sus hogares, con la esperanza de que los Kappa se sintieran satisfechos y los dejaran en paz. El regreso del Kappa. Pasaron varios días sin incidentes, y los aldeanos comenzaron a relajarse, creyendo que sus ofrendas habían funcionado. Pero Kenta permanecía en alerta, atormentado por su encuentro con la criatura. A menudo se encontraba mirando hacia el río, preguntándose si el Kappa volvería una noche, y una noche lo hizo. Kenta había ido solo a la orilla del río, su curiosidad ganando nuevamente la razón. Mientras estaba junto al agua apareció una ondulación familiar en la superficie. El Kappa emergió, sus ojos clavándose en Kenta, con un brillo malévolo. Esta vez no hubo desafío juguetón, solo una ira fría y calculada. El Kappa se movió hacia él con una velocidad aterradora, sus manos palmeadas extendiéndose. Kenta apenas tuvo tiempo para reaccionar, tropezando hacia atrás cuando la criatura se abalanzó sobre él. Se dio cuenta con una sensación de hundimiento que esto no era un juego. El Kappa había venido por venganza. En un intento desesperado por escapar, Kenta corrió hacia la aldea, pero el Kappa era rápido, sus largas extremidades propulsándolo por el suelo, con una agilidad alarmante. Kenta podía oír los gruñidos guturales de la criatura detrás de él, aumentando en volumen a medida que cerraba la distancia. Justo cuando el Kappa estaba a punto de atraparlo, Kenta recordó algo que su abuela le había dicho cuando era niño. Los Kappas estaban obsesionados con los modales y las cortesías. Sin opciones restantes, Kenta se giró y se inclinó profundamente ante la criatura, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Para su alivio, el Kappa se detuvo en seco, com- compelido por su naturaleza a devolver la reverencia. Al hacerlo, el agua en su cabeza nuevamente se derramó. La criatura dejó escapar un siseo frustrado, momentáneamente debilitado. Kenta no esperó a que el Kappa se recuperara. Corrió de regreso a la aldea gritando por ayuda. Los aldeanos, al oír los gritos, acudieron en su ayuda con antorchas y armas, listos para defender sus hogares. Pero cuando llegaron a la orilla del río, el Kappa ya había desaparecido, retirándose a la seguridad del agua. La confrontación final. A pesar de la retirada del Kappa, los aldeanos sabían que no pasaría mucho tiempo antes de que regresaran. Necesitaban una manera de protegerse de una vez por todas.
La anciana del pueblo, después de consultar textos antiguos y recordar la sabiduría de sus ancestros y de un plan, el Capa explicó podía ser engañado por última vez si era astuto. Debemos atraerlo, dijo, y luego usar su propia naturaleza en su contra. Esa noche los aldeanos se prepararon para la confrontación final. Construyeron una gran plataforma junto al río, colocando un espejo en el centro. El plan era simple. Cuando el capa emergiera, se distraería con su propio reflejo, dándole la oportunidad de derramar el agua de su cabeza una última vez. Al caer la oscuridad, los aldeanos se escondieron en los árboles, esperando en tenso silencio. El río permaneció tranquilo durante lo que parecían horas. Justo cuando comenzaban a perder la esperanza, el agua se onduló y el capa apareció. La criatura se arrastró hacia la plataforma, sus ojos inmediatamente fijos en el espejo. Miró su reflejo hipnotizado. Los aldeanos, liderados por Kenta, se acercaron sigilosamente listos para atacar. Pero antes de que pudieran actuar, el capa se giró, sintiendo su presencia. Con un rugido furioso, la criatura se abalanzó sobre ellos. Sus garras extendidas rápidamente rodearon al capa, y mientras este giraba para enfrentarse a cada uno, involuntariamente se inclinaba ante ellos, haciendo que el agua en su cabeza se derramara una vez más. Debilitado y desorientado, el capa cayó al suelo. Los aldeanos no perdieron tiempo. Rápidamente ataron a la criatura con cuerdas y lo arrastraron lejos del río. El destino del capa. El capa, ahora impotente, sin el agua en su cabeza, fue llevado a la plaza del pueblo. Los aldeanos debatieron qué hacer con él. Algunos querían desterrarlo a una tierra lejana, mientras otros sugerían matarlo para asegurar que nunca los amenazaría de nuevo. Pero la Ujú. anciana del pueblo siempre sabia, perdón, intervino diciendo, el capa es una criatura de la naturaleza, y como todas las criaturas tiene su lugar en el mundo. Debemos mostrarle misericordia y dejarlo ir, pero haremos que jure no dañar nunca más a nuestra aldea. Los aldeanos estuvieron de acuerdo, y la anciana se acercó al capa, que yacía en el suelo, demasiado débil para moverse. Jurarás, dijo, que nunca más dañarías a la gente de esta aldea. A cambio te dejaremos vivir. El capa, aunque debilitado, aún retenía su sentido del honor. Asintió solamente aceptando los términos de la anciana. Los aldeanos lo llevaron de regreso al río y lo liberaron al agua. Desde ese día el capa nunca volvió a molestar a la aldea. La gente regresó a sus vidas pacíficas, aunque nunca olvidaremos la lección aprendida del río. El río, que una vez fue una fuente de miedo, se convirtió en un lugar de respeto y precaución. La historia del Capa se transmitió a las futuras generaciones, no solo como una advertencia, sino como un recordatorio del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. En cuanto a Kenta, se convirtió en una figura respetada en la aldea, conocida no solo por su valentía, sino por su sabiduría. A menudo se esperaba junto al río, mirando el agua con una comprensión tranquila de la criatura que acechaba debajo de la superficie. Y aunque el capa se había ido, su presencia siempre se sentía, ya que era un recordatorio de que algunas leyendas son muy reales. Y esa es la historia que traigo el día de hoy. Ah, pues esta está completísima, mae. Tiene introducción, tiene tres ataques y hasta el resultado, mae. No, hombre, buenísima. Mano, Está completísima. está muy buena. Yo la conseguí y tiene otra versión, que es la que yo le decía del brazo. En la otra versión, cuando los aldeanos lo atrapan, lo tienen Ujú. amarrado y pasan días y días hasta que un capa que se había disfrazado humano, se puso ropa, le echó agua en la abertura de la cabeza y Ajá, en el así, cuerpo. y así él se escapó, pero estaba tan fuertemente amarrado que se le rompió un brazo. Y dicen que es Mm. ese que sigue pegado en ese templo. Ah, ok, ok, sí, porque sí, como lo dejaron libre, digamos, convirtió más bien como una deidad ahí, el río. Mae, qué historia más interesante, porque es que, digamos, yo creí que iba a salirme así como que la criatura como tal perseguía como cierto tipo de persona,
o algo así como por ejemplo cuando vos escuchas la historia de la carreta sin bueyes, ¿verdad? Ujú. Acá en Costa Rica, ¿verdad? Que se le parecía solo a la gente Tapiz, o igual que el Cadejos. Y esas son como historias como para infundir miedo de que si usted se emborracha le va a salir el Cadejos, ¿verdad? O si usted Ujú. se emborracha le va a salir la carreta sin. Mae, se le cortó un toque. Quedó la carreta sin bueyes. Mae, corte. Pablo, Pablo, voy. Pablo, mae, habla a ver qué. Ahora sí me escuchas. Ahora sí, mae, literal quedó en la carreta sin bueyes. Que está Ah, dando no, que lo que ejemplos. te decía, que la carreta es sin bueyes, ¿verdad? Y el Cadejos, pues, le sale a personas que están como en malos pasos, ¿verdad? Ajá, O la Turevieja, que le salían los infieles, ¿verdad? Es como alguna forma de meter miedo. sí. En este caso no veo ni siquiera razón de por qué la gente debería de tener miedo a la criatura como tal, ¿verdad? El capa, no es como que te digan, es que se le aparece a las personas que no sé, que están en la madrugada en la calle. Algo así como, por ejemplo, el Grusland que vimos nosotros. Ajá. Se le aparecía a personas que estaban buscando fama, riqueza, etcétera, ¿verdad? Hay como una acción y la reacción es pues de esta criatura. En este caso no veo el porqué de la existencia de la criatura como tal, sino más que nada que está ahí, ¿verdad? Ya como una deidad, como un espíritu completamente con el que el ser humano tiene que vivir y convivir de una forma como natural, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa con los yokais es que más de ser monstruos así, son seres de la naturaleza. Ujú, De hecho, como lo explicaban en los textos, dicen que es como una versión deforme del dios del agua. Entonces, es como, ujú. "Mae, ya está ahí. Eso Sí, es sí, todo. Ujú. vivimos con él y listo. Ahora le voy a dar un dato muy curioso de el Chirikodama y de por qué se asociaba al Kappa con él. Mae, espero que nunca vea a una persona ahogada. Yo las he visto por fines de, de ent- Lúdicos. ajá, educativos. Mae, cuando una persona muere ahogada y tal vez pasa 1 o 2 días, todos los Ujú, orificios se prolaxan. ujú, Entonces, mae, una de las versiones de por qué decían que el capa metía la mano adentro del ano de la persona era porque, claro, lo sacaban y traía el ano prolaxado. Y en esa ok, época claro. no iban a decir eso. Obviamente era, existía el capa y hacía esto. Ujú, Entonces, ok, básicamente eso, eso era. eso sí no lo sabía, eso sí no lo sabía. Ajá. Muy interesante, muy interesante. Un datazo ese, mal, de la gente ahogada, no la sabía. Más Sé que se hinchan, pero no sabía que pasaba eso. yo me di cuenta, hace un tiempo, pero tenía que ver también con un mito que estaba leyendo y yo como, mae, qué interesante. Ujú, Pero sí, mae. Y bueno, entonces creo que ya cubrimos todo sobre el capa. No sé qué opina usted. completamente. No, una historia, mae, súper diferente. Yo no lo conocía y, mae, yo considero que creí que era versado en mitología japonesa, pero no. Entonces, definitivamente muy interesante historia. La criatura no la conocía y ahora tengo un poquito más de contexto para Ghostwire Tokyo. Ajá. Entonces, está interesante también. Sí, mae, entonces ya sabemos. Y bueno, muchas gracias por ver el primer capítulo de la temporada 3. Ahora vamos a estar 19 capítulos más viendo a Japón y su historia. Así que guarden los mitos, guarden las leyendas, guarden los cuentos, cuiden su Chirikodama, porque lo pueden perder. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.